Bueno, de lo que yo voy a hablar es de los temas de ciencia, tecnología e innovación en el Uruguay y su vinculación con el turismo. Debo reconocer que sé bastante más de lo primero que de lo segundo, pero el problema de la innovación cruza todos los sectores, de manera que no es tampoco tan grave que lo pueda centrar en la cuestión estricta del turismo, porque probablemente quien vea este video pueda sacar sus propias conclusiones. La pregunta primera que uno se hace es realmente qué es innovar. Hay muchas definiciones de innovación: innovación de producto, innovación de proceso, innovación incremental, innovación radical. Pero, ¿qué es realmente innovar? Hay algunas definiciones que dicen que implica una transacción en el mercado. Es una definición restrictiva, no necesariamente es así. Quizá la manera mejor, más amplia de entender qué es la innovación es pensar que innovar es resolver problemas, en primer lugar, y también reconocer que innovar implica cambiar rutinas. Lo último es particularmente importante, porque a nadie le gusta cambiar sus rutinas en general. Por lo tanto, siempre suele haber resistencia a la innovación y, por lo tanto, el problema de difundir innovaciones es por lo menos tan importante como el problema de innovar. Cuando uno dice resolver problemas, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay una tercera definición de innovación que no es ni de proceso, de producto radical o incremental, sino a qué nivel tenemos la innovación, en la cual hay la definición innovación bajo el sol, la que primera vez se dio en el mundo, innovación en el país, en otras partes hay, en el país no, y también innovación bajo este techo, innovación en mi propia empresa, en mi propio espacio, en mi propia organización. Puede tener la de al lado, pero yo no la tengo. Y cada vez que uno piensa en la innovación como resolución de problemas, tiene que darse cuenta que muy difícilmente uno pueda importar desde otros lugares la resolución completa del problema que uno tiene. Y eso llama necesariamente a la creación de capacidades dentro del propio espacio donde uno está. Hay otra cuestión, entonces, fijemos ideas sobre eso. Innovar es resolver problemas, es cambiar rutinas, por lo tanto la difusión es importante, y en la medida que innovación es resolver problemas, uno tiene que generar capacidades propias, en parte para resolverlos y en parte para dialogar con otros en la resolución. Cuando uno dice dialogar con otros, va inmediatamente a otro punto, y uno puede hacerse la siguiente pregunta: ¿es posible innovar de manera aislada? ¿Es posible innovar en soledad? La respuesta es no. La innovación es un proceso colectivo, es un proceso donde mucha gente distinta interviene, donde alguna interviene para ayudar, pero otra interviene para complicar, para enlentecer, para frenar, y todo eso forma parte de un ambiente que a veces tiene comportamiento sistémico positivo, a veces tiene comportamiento sistémico negativo, pero en todo caso a lo que le llamamos Sistema Nacional de Innovación, es decir, al conjunto de las organizaciones y sus interrelaciones que están vinculadas con ciencia, tecnología e innovación, hay que prestarle particular atención. Hay que prestarle particular atención a los actores que tienen capacidad para incidir en cómo se innova, en torno a qué se innova, cómo se difunden las innovaciones. Entonces, esta es otra cuestión importante, la innovación como una cuestión de colectivos, y donde desde la perspectiva de alguien que quiere innovar, en particular el turismo, que es una cuestión tan regulada y tan dependiente de muchísimas otras cosas, entender la dinámica de todas esas otras cosas es particularmente importante si uno quiere innovar con éxito, porque si uno no las toma en cuenta, probablemente se olvide de alguna variable muy importante en la cuestión. Alguna gente dice que en el Uruguay se innova poco. Una encuesta de opinión pública hecha hace ya 15 años, mostraba que en la opinión pública uruguaya había una percepción de no mucha capacidad de innovación. Pregunta: ¿es cierto o es falso? Bueno, mi opinión personal es que es falso. Mi opinión es que en el Uruguay se innova, y se innova muchísimo.
Y me gustaría dar dos ejemplos, no porque tengan que ver con turismo, sino porque el turismo es una actividad más. Y entonces, si el Uruguay innova fuertemente y podemos mostrarlo, bueno, ¿por qué limitarnos a esas cosas que voy a contar ahora? ¿Por qué no pensar que son mucho más generales? Hay una innovación uruguaya que está patentada en 6 países del mundo y que se utiliza en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Australia, en España, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Italia. Se llama el sumidero invertido selectivo. Es un dispositivo inventado en Uruguay, basado fuertemente en ciencia, que para lo que sirve es para tomar el aire frío que está sobre el terreno y a través del sumidero invertido selectivo mandarlo al aire superior. Las pérdidas por heladas en el Uruguay son enormes. Todo el mundo sabe, cuando llega marzo, los productores desesperados, los de manzanas, los de naranjas, los de peras, se les quema la cosecha. Bueno, esto es una cosa que se está usando en todo el mundo y que resuelve el problema. Ese problema lo resuelve, puede resolver otros. Puede resolver el problema de niebla en carreteras, el problema de niebla en aeropuertos, el problema de malos olores. Son muchas de las cosas que se pueden hacer. Quiero decir, esto se hizo en el Uruguay. Pero me gustaría decirles que no fue soplar y hacer botella. Quien lo hizo es un ingeniero, el ingeniero Rafael Guarda, que fue Premio de Ciencia de México. Estamos hablando de ciencia realmente significativa. Y cuando él dice todo lo que se podría hacer, además de la aplicación agropecuaria, está necesitando más ciencia. Y esa ciencia ahora se está generando porque hay una nueva licenciatura en Ciencias de la Atmósfera entre la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, que es del mundo, basada en ciencia, que necesita más ciencia para seguir potenciándose. Como ese ejemplo podría dar muchos otros. También hay innovación mucho más sencilla, pero magnífica. El Hospital de Tacuarembó tiene un banco de leche humana que necesita un pasteurizador. El pasteurizador del Banco de Leche Humana del Hospital de Tacuarembó fue calificado como el Rolls Royce de los pasteurizadores por el mejor especialista en el mundo, que es un brasileño que trabaja en Fiocruz. Cuesta $4.000, el costo de mercado son $17.000 y está hecho con partes y repuestos de aparatos que están en todas partes. Un motor de parabrisas, una bomba de lavarropa, y funciona espectacularmente desde el año 2004. Otro ejemplo de innovación uruguaya. ¿Qué tienen en común esas dos innovaciones? ¿Por qué se hizo el sumidero invertido selectivo y por qué se hizo el pasteurizador del Banco de Leche Humana del Hospital de Tacuarembó? Porque las soluciones que existían a nivel mundial nadie las podía pagar. Recuerden un viejo aforismo, la necesidad de la madre de la invención. Piensen que en el Uruguay hay capacidades de innovación, somos especialistas en innovar en condiciones de escasez, somos capaces de ser creativos para resolver nuestros propios problemas, muchas veces menos de lo que deberíamos, pero seguramente cada vez más, coordinando con otros, cooperando con otros. Hay que creer que el Uruguay puede hacerlo, yo estoy convencida de eso, y ojalá los que hacen turismo, que es una industria tan importante, encuentren, como en estos dos ejemplos, vía ciencia, vía ingeniosidad, como fuere, las oportunidades y las capacidades para hacer del turismo una industria cada vez más innovadora, con cabeza propia, que es lo que realmente, al final, es lo que da más resultados.